Hola a todos, vamos a empezar la grabación. Bueno, vamos a ver AutoCAD básico, vamos a revisar su interfaz y su espacio de trabajo. Al abrir AutoCAD nos va a mandar a esta escena, que es la escena de inicio, en la cual nos va a mostrar si tenemos trabajos recientes o nos va a sugerir que hagamos un dibujo inicial. Para empezar a dibujar tendremos que irnos a la parte superior izquierda, en donde están los iconos. Vamos a seleccionar el icono de abrir, que es una hoja doblada. Le vamos a dar clic y nos va a aparecer una ventana emergente. En esta ventana emergente nos va a pedir que seleccionemos una plantilla para poder iniciar el dibujo arquitectónico o el dibujo que vayamos a querer realizar. Le damos clic en ACAD y automáticamente nos va a enviar a la página a la escena de inicial para empezar a dibujar. Es importante conocer la interfaz de AutoCAD porque en ella vamos a encontrar todo lo que son las herramientas y los menús para poder trabajar AutoCAD. En la parte superior, como lo vimos anteriormente, vamos a contar con unos iconos que son los iconos del menú principal. Vamos a tener el icono de AutoCAD, el cual nos va a permitir observar ciertas características, y posteriormente vamos a tener las opciones de nuevo, abrir, guardar, como cualquier otro programa o otro software. En la parte inferior a esta vamos a tener la barra de menús. Esta barra de menús nos va a permitir encontrar las distintas herramientas con las que vamos a poder trabajar dentro de AutoCAD. Sí, generalmente iniciamos con la barra de menú Home, y esta configuración es porque tenemos un espacio de trabajo en Drafting and Annotation. Para poder cambiar esta configuración, nos podemos ir a la parte derecha inferior, en donde encontramos un icono que tiene la forma de un engrane. Si le damos clic a este icono, nos va a desplegar un menú, el cual nos va a mostrar distintos tipos de espacios de trabajo. Dependiendo de lo que nosotros vayamos a trabajar, podemos trabajar va a cambiar nuestra configuración de escena o de herramientas y menús dentro de la interfaz de AutoCAD. Como vamos a dibujar en 2D, vamos a utilizar el primer espacio de trabajo, que es el Drafting Annotation, y con él vamos a seguir trabajando este inicio. Bueno, dentro de los menús vamos a contar con las distintas herramientas para dibujar líneas, mover, copiar, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Es importante tener claro cuál es nuestro espacio de trabajo. Nuestro espacio de trabajo es infinito y se trabaja mediante coordenadas. Las coordenadas nos va a indicar que mientras más cercanos estemos al punto 00, va a ser nuestro punto inicial este. ¿Sí? Las coordenadas trabajan en dos tipos de direcciones, X y Y, como un plano cartesiano. ¿Sí? Hacia la derecha del punto 00, en las coordenadas X vamos a encontrar números positivos, y en las coordenadas Y vamos a encontrar números negativos. Hacia la izquierda de la X vamos a encontrar números negativos, y hacia la parte baja o hacia el sur de la Y vamos a encontrar números negativos también. En este punto, para poder darnos cuenta de esto, vamos a dibujar un punto dentro de nuestro espacio de trabajo para ver en dónde estamos ubicados con nuestras coordenadas. Para eso vamos a utilizar el comando PO y le vamos a dar Enter y un clic en el espacio de trabajo. Esto nos va a hacer que nos dibuje un punto. Si nos vamos acercando o nos vamos alejando, no tiene magnitud, no tiene espesor, no tiene distancia, solamente es un punto dentro de nuestro plano de trabajo. Si queremos observar en qué coordenada estás, podemos seleccionar la herramienta de propiedades. El comando corto sería PR, o también podemos darle clic derecho y seleccionar la opción que nos aparezca en el submenú de propiedades. ¿Sí? Esto, al momento de seleccionarlo, podemos observar en las propiedades del lado izquierdo, nos indica en qué layer está, entre distintas propiedades que tiene esta entidad, y podemos observar que en su geometría está posicionado
en el eje X en el punto 7820 y en el eje Y en el punto 9773. Si movemos este punto, le damos el comando mover, y lo colocamos del otro lado de la X, por ejemplo, lo volvemos a seleccionar y podemos observar que ahora se encuentra posicionado en una coordenada X negativa, puntos 5724. Lo vamos a borrar porque hasta el momento no estamos trabajando con un tipo de unidad. Para poder iniciar nuestro trabajo, voy a cerrar la ventana de propiedades. Para poder iniciar nuestro trabajo es importante que configuremos nuestro archivo en relación a las unidades que vamos a trabajar. En el caso de proyectos arquitectónicos, generalmente se trabaja todo a metros, a menos que sean detalles, se trabajaría en milímetros y, por ejemplo, los diseñadores industriales trabajan en milímetros cuando utilizan el AutoCAD. Entonces, para poder configurarlo, vamos a presionar o vamos a ingresar el comando units y nos va a aparecer esta ventana emergente. Esta ventana nos va a indicar cuáles son los distintos tipos de propiedades que tiene nuestro archivo, como los que son los de longitud o los ángulos, cómo nos los va a medir o cómo vamos a poder hacer el ingreso de estos archivos. Nosotros vamos a modificar únicamente en el espacio donde dice inserción de escala, vamos a modificar y que viene por default en pulgadas, lo vamos a mover a metros y le vamos a dar OK. A este punto ya se encuentra configurado mi archivo de AutoCAD en unidades de metro. Ahora, algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que guardar por primera vez nuestro archivo. En caso de que no lo guardemos y se llegara a cerrar nuestro archivo, no vamos a tener un archivo de respaldo que nos pueda ayudar a guardar o a ver almacenado el avance que hayamos tenido. Esto es muy importante. En la parte superior en esta pestaña vamos a observar que aparece el nombre del archivo. En este caso, como yo ya había abierto anteriormente sin cerrar el programa dos archivos, me aparece como Drawing 3. Generalmente los archivos iniciales aparecen como Drawing, entonces nosotros lo vamos a configurar y ahorita vamos a ver por qué es importante guardarlo por primera vez. Vamos a hacer primero una configuración, les voy a mostrar dónde es la configuración de guardado y para el autoguardado posteriormente. Vamos a darle clic derecho a la pantalla y nos va a aparecer un submenú. En ese submenú vamos a seleccionar la opción de Options. Esto nos va a permitir que aparezca una nueva ventana. En este momento no vamos a revisar todas las demás opciones, simplemente nos vamos a ir a Open and Save para poder configurar de inicio. Y en esta pestaña de Open and Save vamos a ver distintas características. Únicamente nos vamos a centrar ahorita en la opción de File Save. En esta nos va a permitir guardar en distintas versiones los archivos. Si le damos un clic en SAP A, se nos va a desplegar un menú en el cual nos permite indicar en qué versión de programa queremos guardarlo. Es importante tener conciencia de cómo estamos trabajando, porque si nosotros queremos abrir un archivo guardado en una versión 2020 o 2019 y lo queremos abrir con un software inferior, no vamos a poder abrirlo. Entonces yo, por ejemplo, por default lo tengo en versión 2013 para que en caso de que tenga que enviar el archivo a algún lado y no cuenten con una versión tan actual, puedan abrirlo a partir de la versión 2013. ¿Sí? En este caso, les digo, yo lo tengo guardado en 2013 y en la parte de abajo donde dice Field Safety Precautions, ahí es importante que activemos la opción de Automatic Save y le vamos a indicar cuál es el lapso de tiempo que queremos que se esté guardando. En este caso, aquí lo tengo como 0 minutos. Lo ideal es guardarlo entre 10 y 15 minutos, 20 aproximadamente, que se vaya autoguardando nuestro archivo. Esto nos va a permitir que cada 15 minutos el programa de manera automática guarde el archivo y así no tengamos que estar perdiendo la información. Una vez que lo configuro esto, le voy a dar OK. Generalmente se queda guardada esa configuración. Y vamos a proseguir con esto. Ahora es momento de guardarlo. En caso de que yo siguiera trabajando y no lo guarde, les digo, y se cierra el programa, se crashee por lo que sea, el problema va a ser que no vamos a poder guardar, no vamos a poder conservar esa información, o sea, la vamos a perder. Una vez que lo hemos guardado por primera vez,
automáticamente se va a estar guardando cada 15 minutos como yo le di en la configuración. En este caso, cuando yo vuelva a abrir el programa, que vuelva yo a hacerle unas nuevas modificaciones, es importante que al abrirlo lo guardemos de inicio para que active el guardado automático. Si yo no lo guardo de inicio, no me va a activar el guardado automático. Esto es cada vez que abramos uno de nuestros archivos de AutoCAD y decidamos modificarlo. En caso de que no le vayamos a hacer una modificación, no es necesario que lo estemos guardando. Para guardarlo tenemos diferentes opciones. En la parte superior les había dicho que estaban unos iconos con las herramientas de guardado y guardar como, pero también lo podemos hacer manual desde el teclado con el comando QSave. Cuando hagamos esto nos va a aparecer una ventana. En este caso yo lo voy a guardar con un nombre que ya tenía, un archivo que ya tenía. Le voy a poner clase AutoCAD básico. El tipo de archivo va a estar guardado en 2013 y solamente le voy a dar guardar. En este caso, como ya lo tenía, me pide que si lo voy a reemplazar, le digo que sí. Y lo primero que vamos a notar al guardarlo es que el nombre ha cambiado. Clase AutoCAD básico va a aparecer en la parte superior. En este caso tenemos que ya se guardó el archivo, por lo tanto podemos proseguir con la información. Muy bien, una vez ya tenemos todo este archivo configurado, pues ahora es importante saber cómo vamos a dibujar un archivo. Como les decía, AutoCAD es un programa de dibujo asistido. Entonces, este programa nos va a ayudar a poder hacer dibujo, podríamos decirlo, técnico acerca de los planos, detalles o diferentes tipos de cosas que queramos dibujar en una plataforma digital. Los comandos básicos, si queremos nosotros dibujar, tenemos distintas herramientas. En la parte superior les decía, tenemos estas herramientas para el trazo de línea y podemos ir seleccionando los iconos o podemos ir trabajando con comandos. En este caso, para poder dibujar una línea, puedo yo seleccionar el icono de línea o presionar la letra L, Enter, y podríamos ir dibujando la línea. ¿Y cómo se dibuja? Pues simplemente hay que dar un clic en la escena y podemos ir trazando distintos tipos de líneas. Clic tras clic. Si yo quiero dejar de trazar o cambiar mi herramienta para que ya no se esté trazando, lo único que tenemos que hacer es dar Escape y en automático va a soltar la línea. Si yo hago una selección, me va a indicar todos los puntos, los nodos y los puntos medios de estas líneas. Podríamos, si le doy escape los va a soltar, podemos ir seleccionando línea por línea. Y la forma de seleccionar es distinta en AutoCAD. No nada más es hacer una ventana. Generalmente si hacemos una ventana del lado superior hacia la izquierda y descendiendo, todo lo que toque esa ventana, pero que lo toque de manera completa, si no toca toda la vértice o toda la línea, no lo va a poder seleccionar. Si yo selecciono del lado izquierdo ascendente, simplemente con que toque la línea va a poder seleccionar. Son dos tipos de selección que tenemos dentro de AutoCAD y es muy importante tener en cuenta porque hay veces que solamente queremos seleccionar. Si yo quisiera seleccionar solamente estas 4 líneas sin estas, solamente tendría que situarme de tal manera en que se cubra, pero no importa que yo haya tocado con mi ventana de selección, esas no las va a seleccionar. En cambio, si yo selecciono del lado izquierdo, no es necesario que se cubran todas, únicamente con que las toque ligeramente mi ventana de selección, las va a seleccionar. ¿Qué pasa si luego con mi ventana igual del tamaño que la vez pasada? Pues va a seleccionar estas partes que no queríamos nosotros seleccionar. Si yo mantengo el cursor, si yo sostengo la selección, al momento de querer seleccionar algo, si le doy clic sostenido, lo que va a hacer es que me va a generar como una nube de selección. Así de esta manera es con clic sostenido. ¿Sí? Y entonces todo lo que yo vaya seleccionando con esta me lo puedo ir tocando. Tiene las mismas reglas. Si es de izquierda a derecha, tiene que tocar el elemento completo. Si es de derecha a izquierda, simplemente con que lo toque se va a poder seleccionar.
Ya que hemos seleccionado, pues dentro de estas líneas que dibujamos, que las dibujamos al azar, las mismas líneas tienen distintas propiedades. Podemos seleccionar o darle clic en poner el comando propiedades o darle clic derecho y seleccionar propiedades. Y se va a abrir otra vez nuestra ventana de propiedades. Esta ventana ahora nos va a indicar unos datos distintos. Por ejemplo, en la línea que yo seleccioné me indica que el punto X, en la coordenada X, comenzó en el 4.49 y terminó en el 6.18. O sea, su punto es este 4.49 y 6.24, ¿sí? Lo mismo en estos puntos. Esto nos va a indicar las propiedades que tenemos. Si nosotros las queremos modificar, podemos modificarlas desde acá también. Es algo que nos permite AutoCAD modificar desde el menú de propiedades las distintas formas de las entidades que vamos ingresando o las geometrías. Ahora voy a borrar todo este elemento, pues lo selecciono del lado derecho para seleccionarlo todo, y para borrar únicamente lo selecciono y puedo utilizar el comando de suprimir y se va a borrar todo. Si yo quiero dibujar líneas de manera particular con ciertas características, selecciono otra vez la línea, le puedo dar un clic derecho y si observan solamente es un clic, no lo tengo que sostener, solamente es un clic. Y el siguiente clic me pide que sea en dónde va a ser el punto donde voy a descansar esta línea o donde quiero que termine. En este caso, pues no puede ser de manera precisa. Para poder hacerlo yo de manera precisa, tendría que activar una de las propiedades que tiene AutoCAD, que es el Ortho Mode o el ortogonal o modo ortogonal. Esta propiedad la activo presionando la tecla F8. O en la parte inferior tenemos otras herramientas, podemos buscar este icono que es como un ángulo en 90 grados para que nos pueda dar el dibujo ortogonal. Una vez que ya dibujo yo un ortogonal, puedo indicarle cuánto es la magnitud que le quiero dar yo. Recordemos que ya lo configuramos en metros. Entonces, en este caso, al yo darle una magnitud, nos va a permitir decirle si queremos 10, 15, 20 metros, 1 metro, 1.5 o la magnitud que yo quiera. En este caso le vamos a dar una magnitud de 10 metros. Presiono 10 con mi teclado y le voy a dar un Enter. Y le voy a dar Escape para que me permita revisar mi entidad. Si la revisamos, si yo la selecciono, esta entidad me indica que debe de tener 10 metros de magnitud del punto inicial al punto final. Pero ¿cómo lo podemos saber? Podríamos revisar en propiedades. PR Enter. Y nos indica dónde comienza la geometría. Nos indica dónde es su punto inicial, cuál es su punto final. En este caso aparece una coordenada Z, que vamos a hablar un poquito más adelante, que es esa coordenada Z. Pero más hacia abajo, donde dice largo, podemos observar que dice 10.00. Eso indica que tenemos 10 unidades de metro que ingresamos dentro de nuestra geometría. Otra manera de revisar cuál es nuestra distancia de la unidad, de la entidad, podemos utilizar el comando distance, DI, le damos un Enter y seleccionamos el punto inicial de la línea y seleccionamos el punto final de la línea. En la parte inferior, aquí no se observa por un tema de compatibilidad de captura del video, pero en esta parte vamos a encontrar nuestro cuadro de diálogo. Cada vez que ustedes vayan ingresando sus comandos, podemos ir observando que nos van apareciendo letras en esta parte inferior. Les digo, por cuestiones de compatibilidad no se observa en esta captura de video, pero aquí nos va a indicar nos va a dar la propiedad también. Podemos ir revisando desde este punto, sin necesidad de estar colocando cotas hasta ahorita. Otra herramienta que tenemos son las polilíneas. A diferencia de la línea, si yo estoy dibujando líneas, ahorita se van dibujando de esta manera ortogonal porque está activado el comando, la opción de ortogonal.
Pero cada vez que seleccionemos una línea, va a seleccionar una entidad distinta. Sin embargo, si dibujáramos una polilínea que está en el menú lateral, le damos clic al icono o podemos presionar PL para polilínea y podemos también hacer líneas. Pero al momento que seleccionemos este elemento, nos lo va a seleccionar como un solo elemento. A esto le llamamos polilínea. O sea, todas estas líneas quedan juntas. Lo tanto, ayuda mucho para poder hacer, dependiendo de ciertos dibujos que no queremos que se generen muchas líneas, podemos irlo dibujando como polilíneas. Vamos a borrar todo esto para poder ver la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es el círculo. Y en la parte de abajo vienen distintas opciones para poder dibujar el círculo. Vamos a seleccionar el círculo como está y después ustedes pueden ir practicando las distintas opciones. Si le damos un clic, nos pide que dibujemos un punto inicial. Y en el segundo clic nos va a pedir que nos detengamos dependiendo el radio que nosotros le queremos indicar. Lo que estamos haciendo es dibujando un círculo en relación a su radio, o sea, punto inicial y radio. Si yo le doy 5 metros, le doy un enter en 5, este dibujo lo que va a hacer es que nos va a dibujar un círculo con un radio de 5 metros. Para revisarlo podemos ocupar otra vez el distance y revisamos con la barrita, nos indica que tiene un radio de 5 a partir del punto inicial, y si le damos hacia el otro lado vamos a ver que tenemos un diámetro total de 10 metros. ¿Sí? Es muy fácil dibujar los círculos. Después otra herramienta que tenemos es el arco, es muy parecido, nos piden el arco que dibujemos a partir de 3 puntos. Le damos un clic y el arco se va a ir formando en relación a 3 puntos, ¿no? Igual de la misma manera que el círculo, en la parte de abajo tiene un icono para poder dibujar distintos tipos de arcos en relación a su centro, al final, etcétera. Aquí podemos ir trabajando de distintas formas nuestros tipos de geometrías que queremos ir dibujando. Para acabar con estas geometrías básicas, vamos a tener tres formas de dibujo básico, que vamos a tener el rectángulo, el elipse y los hatches. Para dibujar un rectángulo nos pide que marquemos 2 puntos, el punto inicial, y si se fijan cómo se va haciendo el dibujo, damos un clic en donde queremos que terminemos. Sin embargo, este tipo de dibujo no nos va a permitir tener, al momento de hacerlo así, no nos permite hacer un dibujo exacto a partir del punto recto. Sí nos va especificando las anotaciones, pero para eso tendríamos que ir trabajando con las coordenadas o con las magnitudes que queremos nosotros integrar. Si queremos dibujar un rectángulo más exacto, le damos un clic y presionamos o ingresamos arroba. Vamos a presionar la magnitud o el número magnitud, que vamos a ponerle un 5, coma y 10 de alto. 5 de base, 10 de altura. ¿Sí? Entonces nos va a hacer un dibujo parecido a esto, que podemos supervisarlo, podemos revisarlo otra vez con el comando de distance. Y podemos revisar si en realidad tiene sus 5 metros de base por 10 metros de altura. El elipse es muy parecido, nos pide que marquemos un punto inicial, el centro, y que lo vayamos deformando en relación al diámetro de esta elipse, ¿no? En su diámetro corto.
El dibujo de Hatch, que también tiene una variante, tiene una flechita para que nos permite seleccionar otros tres tipos de forma de dibujar el Hatch, pero el dibujo de Hatch es muy simple y lo que va a hacer el Hatch es que es como un relleno para poder nosotros dibujar dentro de nuestros objetos. Si seleccionamos Hatch, si le damos clic en Hatch, va a cambiar en automático la barra de herramientas, se va a una subbarra de herramientas o un submenú, digámoslo así, en el cual nos da otras opciones para poder dibujar el hatch, en el cual nos da los patrones. Podemos observar aquí en la parte superior distintos tipos de patrones. Vamos a seleccionar este patrón que tenemos aquí, que es un patrón con rayas en 45 grados. Y entonces para poderlo dibujar nos pide, hay dos opciones. Tenemos que seleccionar la geometría de cómo es que queremos que se dibuje. Tenemos dos formas de seleccionarlo. Una es en la pantalla grande nos aparece una opción que dice Pick Points o seleccionar puntos. Si le damos un clic, lo que va a hacer es que AutoCAD va a detectar los objetos cerrados. Si se fijan, cada vez que me paro yo sobre uno de estos objetos, lo que va a hacer es que rellena porque está reconociendo que es una geometría cerrada. Y entonces con eso nos va a permitir que podamos aplicar un patrón de dibujo. ¿Sí? Ya las propiedades de nuestro patrón de dibujo los podemos ir cambiando en relación al ángulo. Vemos en la parte derecha, aquí están las opciones de los patrones. El ángulo en este caso viene marcado, sí lo vemos a 45 grados, pero por default AutoCAD lo tiene a 0 grados. Si yo lo quisiera colocar de una manera más ortogonal, le puedo dar aquí 45 grados, le doy un enter y como podemos ver se cambia la dirección de las líneas. De la misma manera podemos ir cambiando en el manejo de los ángulos, cómo es que queremos que queden o en qué sentido lo podemos ir trabajando. ¿Sí? Pueden ser unas líneas no precisamente tan ortogonales, pueden tener un pequeño ángulo. Eso les puede facilitar al momento que ustedes meten patrones en plantas que no tienen, definitivamente no son ortogonales, sino que van teniendo ciertas variantes en los ángulos del dibujo. La otra manera es para colocar el hatch, es igual, seleccionamos hatch y es seleccionar por objeto. ¿Sí? Podemos seleccionar el objeto, simplemente lo seleccionamos y es muy parecido. Para poder diferenciar cómo trabaja el pick point del modo selección, voy a encimar estas dos geometrías. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hatchear o le vamos a poner un hatch o relleno a ciertas partes de distintas formas, ¿no? Vamos al dibujo de hatch, voy a seleccionar Pick Point y voy a escoger otro tipo de patrón. Voy a escoger un patrón que parece como unos rectángulos cuatrapeados, como si fuera una loseta. Le voy a dar Pick Point y voy a seleccionar este punto. Si aparece muy blanco es que probablemente la escala está muy cerrada o muy abierta. En la parte de las opciones del patrón había que modificar en la opción donde dice escala. Estoy cambiando el patrón de escala para ver si me permite. No me permite hacer el cambio de patrón de escala. Vamos a revisarlo. Miren, con este otro hatch si funciona. Para naturarnos, vamos a seleccionar este en un patrón de escala 1. Y si yo quiero cambiar este patrón de escala, únicamente hay que ir cambiando la escala. Lo voy a hacer más chico. ¿Sí? Y vamos a seleccionar otro hatch. A este le vamos a poner un patrón de escala mucho más grande, al doble, y le voy a cambiar el ángulo. Vamos a colocar otro hatch
con el pick point. Seleccionamos, pero a este le vamos a poner puntos. Y a este le vamos a cambiar otro patrón. Vamos a seleccionar estas líneas. Y al último aquí a esta esquina vamos a ponerle un patrón de escala, este sí sólido. ¿Sí? Entonces el hatch lo podemos ir colocando de distintas maneras y nos va a ayudar para poder colocar patrones o texturas dentro de un dibujo. Dependiendo la textura que nosotros queramos colocar, ¿sí? Las herramientas que tenemos al lado, que son las herramientas de modificar, que son mover, rotar, copiar, son herramientas muy similares a cómo se manejan en distintos programas. Por ejemplo, si selecciono la herramienta mover, me va a preguntar qué es la entidad o qué es lo que yo quiero seleccionar para mover. Selecciono esta entidad y le doy enter, y entonces me permite desplazar, ¿sí? Lo selecciono y le doy mover y lo desplazo. Si yo quiero rotar este elemento, selecciono la siguiente herramienta, que su comando corto es RO, rotate, y lo que va a hacer es, me va a pedir que seleccione, o primero, al momento de darle RO o seleccionar el elemento, me va a pedir, lo primero es que indique yo en dónde va a estar el pivote o el punto a partir de donde lo queremos girar. En este caso voy a seleccionar que el pivote sea esta esquina superior. Y si se fijan, lo que va haciendo es que yo lo puedo ir girando, lo puedo ir rotando como yo quiera a partir de este elemento. En caso de que no quiero que sea una rotación libre, recuerden, podemos seleccionar el modo ortogonal, presiono F8 y lo que va a hacer es que me va a ir girando en 90 grados. ¿Sí? El comando copy, que encontramos también aquí, si lo seleccionamos, le damos copiar, lo que va a hacer es que va a reproducir las entidades geométricas. ¿Sí? Solamente tenemos que darle un clic, darle copiar, seleccionamos el punto de donde queremos partir y vamos dando clic en donde queremos que vayan quedando estas entidades. Tenemos otro icono al lado derecho, que es el espejo o el mirror. Si por ejemplo yo selecciono este elemento y quiero hacer un espejo o un dibujo en espejo, lo quiero espejear, selecciono yo el comando mirror, doy un clic a partir de qué punto pivote quiero partir yo de mi espejo y simplemente desplazo mi cursor, le doy otro clic y le doy enter. Entonces lo que va a hacer es que va a hacerle un espejo al dibujo que tenemos. Esto nos sirve mucho cuando tenemos bloques o puertas y únicamente queremos espejearlas para colocarlas en otro punto, o para ciertos dibujos, ciertos elementos dentro de cuando estamos dibujando una sala, un comedor, y vamos a repetir las sillas, podemos hacer este mirror para que se cambien, únicamente se espejen hacia el otro lado. Hay otras herramientas. En la parte inferior tenemos el stretch, que lo que va a hacer es que va a estrechar uno de nuestros dibujos. Por ejemplo, yo tengo este dibujo y lo quiero estrechar de cierto punto. Estrechar es como comprimir o alargar, ¿sí? Entonces puedo yo seleccionar de esta parte y le doy un stretch y lo que va a hacer es que va a alargar mi dibujo, ¿sí? Entonces lo que hace AutoCAD en este caso, si se fijan, es que como cambió la geometría y teníamos el pick point, el hatch se metieron los puntitos y las líneas en esta parte de acá. Si lo regresamos con control Z, vemos que cada uno tiene su propia geometría, ¿no? Si le damos stretch, ven, cambia. Le puedo yo regresar, le puedo dar un stretch. ¿Sí? Solamente que el AutoCAD reconoció que esta era la entidad principal y se quedaron los hatches en esta parte de aquí abajo, ¿sí? Otra herramienta importante es el scale. Lo que va a hacer el scale es que nos va a escalar nuestros dibujos. En este caso seleccionamos scale y podemos seleccionar un punto de partida. Vamos a darle scale
y seleccionamos, nos va a pedir que le digamos qué es lo que queremos escalar. Le damos un enter y nos va a pedir cuál va a ser el punto base. Podemos darle clic y yo lo puedo escalar de manera aleatoria, simplemente moviendo mi cursor para que se vaya haciendo más grande, más chico, o le podemos ingresar una cantidad. Si yo quiero que se haga el doble de tamaño, solamente le pongo el número 2 y le doy un enter y se va a hacer el doble de tamaño de lo que teníamos anteriormente. Estas tres herramientas que tenemos del lado derecho, también vamos a hacer otro tipo de herramientas. Tenemos el trim, el fillet y el array. Bueno, el fillet, lo que nos va a ayudar a hacer el fillet es ayudarnos a hacer cantos que no sean estas esquinas en 90 grados. Las podemos redondear o las podemos hacer podemos hacer que tengan una curvatura, ¿no? En este caso, pues vamos a meterle un fillet. Seleccionamos fillet y nos va a preguntar cómo queremos hacer ese canto, cómo queremos nosotros que se haga. Si se haga, en este caso le voy a poner radial, le voy a poner la R para que en el cuadro de diálogo le voy a poner R para que me indique cómo va a ser este canto redondeado, y después de eso le voy a indicar a cuántos centímetros o metros queremos que se haga. Le voy a dar a 0.5, que sea medio metro, le doy enter y selecciono los dos cantos, y lo que va a hacer es que nos va a hacer este canto redondeado. ¿Sí? El trim funciona para cortar los elementos. Voy a encimar estas dos geometrías, como podemos ver. Si yo selecciono trim, me va a preguntar cuál es el objeto que yo quiero cortar. La manera más fácil para poder cortar, o como yo lo trabajo, es seleccionar trim y presionar el clic derecho. El clic derecho lo que nos va a hacer es que nos va a despejar y nos va a decir que solamente se van a cortar donde nos hagan las intercepciones. Entonces le doy un clic derecho y me va a cortar estos elementos, ¿no? O sea, si se fijan, cortó la parte central de este dibujo. Incluso podría yo cortar estos elementos porque son donde se están cortando, donde están teniendo una intersección, y me va a hacer el corte. Aquí no va a poder cortar porque no hay intersecciones. Si yo le dibujo unas líneas y coloco otra vez el comando trim o TR, comando corto, y clic derecho, ya entonces ya me lo va a poder cortar porque ya tenemos una intersección. ¿Sí? En este caso voy a cortar yo acá. Y podemos ir haciendo distintos tipos de dibujos. Presionamos TR Enter. Y le voy dando clic en donde quiero ir cortando. Recuerden, si yo quiero hacer un corte aquí, no me lo va a permitir porque no hay una intercepción. Ok, el comando array es también muy interesante porque el comando array nos permite distintas formas de repetición. Este comando se utiliza en muchas formas. Tenemos el comando polar array, pad array o rectangular array. ¿Sí? Esto es para hacer como patrones. Nosotros podemos crear nuestros propios patrones, o por ejemplo, si vamos a hacer un barandal, podemos dibujar únicamente una balastra y podríamos indicar esta balastra a cada cuánto queremos nosotros que se coloque o cuántos elementos queremos que se coloquen dentro de un barandal, ¿no? Podemos hacer una escalera, incluso para dibujar una escalera de espiral o helicoidal, podemos utilizar el comando array para ir dibujando los escalones. Veamos, si dibujamos voy a dibujar una línea o un elemento, un triángulo, y a este triángulo lo selecciono y se le voy a seleccionar el polar array. Al darle clic derecho
al darle clic aquí en la flechita que tenemos a la derecha, podemos ir seleccionando entre rectangular, pad array y polar array. En este caso voy a trabajar primero con el polar array. Lo selecciono y le doy enter. ¿Sí? Podemos observar que cambia nuestro dibujo, ¿no? Se hace como un ay, se me olvidó cómo se llama esta forma, pero bueno, vamos a ver cómo se gira, se hace como reguilete de dibujo. Lo que hizo fue que el mismo dibujo únicamente lo giró a partir de un punto central, que fue el que yo seleccioné. Yo aquí le puedo decir cuántos ítems. Mi ítem va a ser este elemento, este triángulo. Le puedo poner yo que tenga en la parte superior aquí en estas opciones de polar, le puedo poner yo que solamente tenga 4 y le doy un enter y se fijan solamente cambia a 4, o le puedo decir yo que tenga 10 y se van hasta encima, ¿no? Le puedo poner yo la cantidad que yo quiera, 20. Sí, y me va generando este tipo de formas como entrelazadas. También puedo yo indicarle que tenga menos espacio, puedo decirle que tenga yo 6, pero puedo decirle que únicamente que no quiero que sean los 360 grados, únicamente sean 180 grados, que sea la mitad, y esos 6 se van a encimar en 180 grados, ¿no? En 90 incluso, ¿no? A partir del inicio, ¿no? O sea, como que se aprietan entre ellos, ¿sí? Vamos a dejarlo como 360. Bueno, el otro array que también les voy a mostrar ahorita es el que les decía, podemos dibujar si fuera un balastro, supongamos que estamos dibujando una escalera o un barandal, y no queremos ir dibujando elemento por elemento. A lo mejor de perfil así es como se ve este barandal, ¿no? Entonces lo que queremos es que nuestro barandal tiene 20 metros de largo, que es esta línea, y este poste o balustra lo voy a colocar en estos 20 metros, ¿no? Entonces selecciono el array, el path array, que está aquí en la flechita. Les decía, no se despliegan por una compatibilidad de las ventanas, no se alcanza a observar, pero si ustedes le dan clic en la flechita, a ustedes se les va a desplegar un menú y ahí seleccionan el path array. Entonces seleccionamos este elemento y nos va a pedir que le digamos cuál es el camino. Al darle clic se desplazan todos estos elementos, ¿no? Aquí lo tengo yo ahorita como si fueran 22 elementos. Aquí yo le puedo decir qué separación quiero que tengan. Le voy a decir que tengan 2 metros de separación. Y bajan, ¿no? Que tengan 3 metros de separación. ¿Sí? Entonces estos postes se van a ir colocando. ¿Sí? Si se fijan, es al final queda como un solo elemento. Si lo quiero modificar, tendría yo que editarlo en la parte superior, pero es un poco más avanzado. Lo vamos a ver probablemente más adelante. ¿Sí? Ahora, no nada más se dibuja o se hace esta balustra sobre elementos rectos. También podríamos ir teniendo ciertos cortes, pero es importante para esto que se dibuje sobre una polilínea, porque esta polilínea lo que nos va a indicar es un solo camino. Vamos a volver a dibujar aquí este elemento. Entonces lo selecciono, le doy clic y le voy a dar en el path array una vez más, y me pide que diga sobre qué elemento, o sea, cuál es nuestro camino. Selecciono yo la línea y aquí le voy a indicar únicamente la separación que quiero que haya, ¿no? Vamos a decir 6 metros de separación le voy a indicar y se van a separar. ¿Sí? Es una herramienta muy útil para cuando estamos haciendo barandales o estamos haciendo dibujos exteriores. Por ejemplo, en ingeniería civil se utiliza mucho para utilizar las protecciones, para dibujar las protecciones. Las últimas 3 herramientas dentro del menú Modify vamos a tener que son borrar, explotar y el offset. ¿Sí? Borrar es un comando, es muy útil, le damos
clic en el lapicito como una goma, que es borrar, y podemos seleccionar lo que queremos borrar y únicamente lo borramos, le damos un enter, ¿sí? Pero igual funciona si lo seleccionamos y suprimimos, le damos el botón suprimir, también nos lo va a borrar. En el comando explode lo que nos va a ayudar es que va a explotar componentes, objetos que están hechos con una polilínea o que están en un bloque. Por ejemplo, si yo selecciono este array y le doy a explotar, lo que va a hacer o lo que hizo fue que lo separó. Si se fijan, ya no es una sola entidad como lo habíamos visto antes. ¿Sí? Le puedo dar el control Z. Se fijan, al seleccionarlo, como esto lo hicimos con el array, al seleccionarlo era un solo elemento. Estas seis dibujos o estas seis geometrías compuestas eran un solo elemento. Si yo le doy a explotar, explode, lo que va a hacer es que las va a separar. ¿Sí? Ya no son un solo elemento, van a ser juntas. Y eso puede funcionar para cualquier tipo de bloque o para distintos tipos de bloques, ¿no? Que podemos ir trabajando. Eh, la última, que es la herramienta de offset, es muy importante porque esta nos va a ayudar para darle espesores o para desplazar. Offset en AutoCAD en español es el equivalente a desplazar. Y si yo lo que quiero hacer es colocar una línea perpendicular al lado de esto, a desplazarla, le doy el comando offset, le voy a dar un punto 5 de distancia, ingreso con el teclado, y lo que va a hacer, si se fijan, al darle clic es que aparece esta línea. ¿Sí? Podemos ir dibujando estas líneas y van a tener una separación de punto 5 siempre. Lo mismo lo podemos usar con una imagen, no nada más tiene que ser con líneas, puede ser una imagen que no sea necesariamente ortogonal o que no sea una línea, y a lo mejor lo que queremos es darle espesores. Damos el offset, le damos enter, ya quedó guardado con el punto 5, y lo que va a hacer es que va a dibujar líneas alrededor. ¿Ok? Estas herramientas o estos menús van a ser lo principal para poder trabajar en el dibujo inicial. Sí tenemos muchísimos más menús y herramientas dentro de AutoCAD, pero algunas son para hacer cosas muchísimo más avanzadas. Para poder empezar a dibujar con que conozcamos estos dos menús de herramientas dentro de la pestaña de Home, que es la Draw y la Modify, es más que suficiente. Quizás nos faltaría nada más aprender a utilizar los layers, que es lo que vamos a ver a continuación. Voy a borrar todo. Y vamos a trabajar. Nos vamos a ir hasta la ventana de layers, vamos a saltarnos que es el de anotación. En el de anotación generalmente se utiliza para acotar y para colocar texto, pero eso lo vamos a ver en un momento más avanzado. Primero, para dibujar con los layers, es importante que entendamos que AutoCAD, al ser un cuadro de un programa de dibujo asistido, trabaja por capas, como otros programas como Photoshop, como Adobe Premiere, entre muchos otros programas de dibujo. No se enciman los trazos o lo que vamos dibujando, se van colocando por capas para poder ayudar a que tengamos organizado nuestro dibujo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar este cuadro. Si le damos clic aquí, vamos a tener una ventana, pero nos va a desplegar únicamente un layer, porque no tenemos layers en este momento. ¿Sí? Para poderlos crear tenemos que irnos a Layers Properties, que es el icono más grande, le damos un clic. No me permite verlo, pero lo coloqué, no me deja mostrárselos en el programa, pero lo vamos a ver aquí.
en el lado izquierdo. Solamente lo voy a hacer un poco más grande para que podamos observar esta ventana de Layers Properties. Y bueno, aquí es donde vamos a crear nuestros layers para poder crear nuestro dibujo arquitectónico, ¿no? En la parte superior vamos a ver estos iconos que son como unos planos colocados uno sobre otro, y uno tiene como un solecito, un copo de nieve, una X y una palomita. Bueno, el que es como un solecito es el de para la creación de nuestros layers. Es importante saber que los layers los podemos administrar de distintas formas. Si nosotros vamos a tener dentro de nuestro dibujo distintos tipos de uso, podríamos irlo trabajando por carpetas. En la parte izquierda donde están los filtros, aquí podemos ir trabajando distintas carpetas, podemos ir agregando una nueva carpeta o un nuevo grupo para poder trabajarlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso voy a crear una carpeta y le voy a poner dibujo arquitectónico. Todos los layers que aparezcan aquí no necesariamente significa que no van a aparecer otro grupo de layers, simplemente que los voy a ir agrupando. Entonces, en mi carpeta de dibujo arquitectónico voy a crear ciertos layers. En este caso, para empezar a dibujar ya un archivo de AutoCAD, pues voy a crear mis layers. Este es el sistema que yo utilizo, es libre, como ustedes quieran nombrar sus layers y como que ustedes quieran colocarles colores, calidades, etcétera. Eso es de manera libre, pero en mi caso yo lo trabajo así. Voy a trabajar, los voy enumerando también por importancia: 0, 1, y el primer layer generalmente que creo es el layer de muros. Estos layers tienen distintas propiedades. En este caso vamos a observar que tiene un foco, que tiene un sol, un candado y una impresora. Estas son propiedades técnicas, ¿no? El sol es, pues, si lo queremos congelar, si lo queremos apagar, si queremos que se quede fijo, si queremos que se imprima o no se imprima. Podemos darles ese tipo de características, este tipo de layers. Y el color, el tipo de línea y el ancho, así como su transparencia, también lo podemos seleccionar. Sí, en este caso, muros, yo generalmente lo trabajo con un color blue o azul. Voy a crear el layer puertas. Le voy a poner un color rojo o el número 1. En este caso no se puso el nombre, simplemente y a la ventana le voy a poner el color amarillo. No, rojo también. Bueno, con estos tres layers, muro, puerta y ventana, sin colocar el tipo de línea, lo voy a dejar como continuo el tipo, y el ancho lo voy a dejar default. Más adelante lo voy a modificar. Puedo empezar yo a trabajar. Bueno, lo cierro. Otro layer importante podría ser el layer de ejes. También vamos a crear el layer de ejes, pero eso lo voy a poner como 00 ejes. Y le voy a poner un color morado. Entonces, ¿cómo selecciono mi layer? Recordemos que cuando nosotros vamos a dibujar algo, tenemos que tener el layer seleccionado. Entonces, para seleccionar el layer, tendríamos que darle clic en el menú desplazable, que tenemos aquí en la parte superior, y seleccionamos
el layer que queremos nosotros que se dibujen. Si empiezo yo a dibujar, si observan, ahora todo sale dibujado con el color que yo le asigné al layer, ¿sí? En la parte de la derecha podemos observar que incluso el color cambió. Antes, cuando lo tenían cero, este era un color blanco, ahora ya aparece como morado, pero dice, al lado tiene una leyenda que dice by layer, o sea, está respetando el color que le asignamos al layer, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer, les decía, era, primero voy a dibujar unas líneas para poder yo empezar a trazar un terreno o, un edificio o una casa, ¿no? Para eso voy a trazar unas líneas infinitas que me van a ayudar a hacer estos ejes. Estas líneas las vamos a conocer como rayos. El comando de hecho es ray, R-A-Y, le damos enter y me va a pedir a partir de dónde queremos que salga este punto, ¿no? Yo me voy a acercar, voy a intentar estar cerca del punto 00 para no perder mucho o alejarme mucho. Si se fijan, le doy un clic y entonces ese rayo es infinito, ¿sí? Solamente tiene un inicio y me va a servir para poder dibujar, ¿no? Entonces lo voy a hacer hacia abajo, voy a poner el F8 y voy a trazar a partir de este va a ser mi coordenada inicial o mi eje, mi primer eje para poder empezar a dibujar. Y voy a hacer no tengo un terreno prediseñado, pero vamos a darle un offset para hacer unos entreejes a 3 metros. Le voy a dar 3 offset, 3 enter. ¿Sí? Ya tenemos estas líneas y ahora vamos a darle en el otro sentido. Vamos a hacer una plantilla de 3×3. Igual con el comando ray, enter. Y vamos a darle un offset similar. Ya que tenemos esta plantilla, podríamos empezar a dibujar, pero yo lo que quisiera es que cuando yo esté dibujando no me estorben estos elementos. Entonces lo que puedo hacer es ponerles un candado para que no se muevan. Me desplazo a la barra de herramientas, a la barra de layers, aquí en el layers, y lo que voy a hacer es que le voy a dar un clic en donde está un candado. Esto lo que me va a ayudar es que se van a congelar, bueno, no, se van a bloquear los layers. O sea, si yo los selecciono, no los puedo mover, no los puedo borrar, ¿sí? Entonces me va a ayudar para que no se vayan moviendo mis ejes. Me cambio de layer y voy a seleccionar ahora el layer de muros. Con esto puedo ir yo haciendo un dibujo. Voy a hacer ahorita una prueba. Ustedes podrían ir practicando con dibujos dentro, con algún plano que ya tuvieran. Ir colocando, empezar por los ejes. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a colocar un muro perimetral dentro de mi terreno, ¿no? Entonces le voy a dar esta línea, pero como le tenemos que dar espesor a los muros, le voy a dar igual en offset, con la herramienta de offset le voy a dar un clic y le voy a dar un espesor de 15 centímetros a mi muro. Como voy a partir del punto central, voy a seleccionar, le voy a dar un espesor de .075 y borro la línea central. Sí, o sea, como podemos observar, ya tenemos este espesor de muro, ¿no? Ahora vamos a considerar que esta zona va a ser mi garage. Entonces yo voy a dibujar algunas líneas. Y lo mismo le voy a dar puro 0.75 para ir dando espesor. Y voy borrando. Entonces esta zona podría ser mi garage. Aquí podría yo colocar un jardín.
ingresar, sala, cocina, comedor, y en la parte trasera voy a colocar un jardín en todo lo ancho. Si yo quiero que estas líneas se unan, que se conviertan en una sola, independientemente, primero voy a borrar esta línea. Lo que puedo hacer es con el trim, TR, enter, clic derecho, y voy borrando estas intersecciones. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría hacer que esta sea una sola línea. Presiono el comando join, J-O-I-N, enter, y selecciono las geometrías que quiero yo unir. Le doy un enter y se va a convertir en una sola geometría. Lo mismo con las otras, pero necesito que no estén interceptadas con otras, ¿no? Entonces aquí vamos a ir borrando esto. Y selecciono otra vez el comando join. Enter. Lo mismo con la de afuera. Sí, podemos ver que se convierten en polilíneas. Para poder ir haciendo las puertas, pues primero tendría yo que ir considerando los vanos. Me voy a layer de puertas y entonces voy a dibujar un rectángulo con el ancho del muro y el ancho del espesor del muro y el ancho de la puerta, ¿no? En este caso voy a dibujar la puerta aquí para que me abra en este sentido. Voy a dibujar del espesor del muro. Recordemos que es rectángulo arroba punto 15, coma 1 metro. Y lo voy a situar en donde quiero que vaya mi puerta. ¿Sí? En este espacio podría yo dibujar o podría yo determinar que aquí va a ir una puerta. Igual en la parte de acá afuera voy a colocar una puerta, pero ahorita me la voy a llevar, lo voy a copiar, selecciono el comando copiar. Lo voy a dibujar por aquí. Lo que voy a hacer es que lo voy a rotar para que quede en este sentido. Lo separo .75 para que me dé el espacio de un castillo o algo que vayan a querer colocar. No se vea ahí encima. ¿Sí? Ahora, las puertas no se representan de esta manera, tendríamos que dibujar la puerta, ¿no? Entonces una puerta se dibuja, si tenemos este espacio lo voy a copiar para poder tenerla de referencia, copiar. Lo que voy a hacer es que voy a dibujarle sus marcos, le voy a dar un offset a .025, que sean unos marcos de una pulgada. ¿Sí? Y le voy a dibujar el tambor de la puerta. Lo coloco al centro con un rectángulo. Y ahora sí lo roto. Le voy a dar una rotación. Todas las puertas siempre se dibujan de manera rotada. Y se coloca el abatimiento de la puerta. Como lo voy a colocar, pues dibujo un círculo y con el comando TR y solamente borro en donde van las intercepciones. Podría yo borrar con TR estos elementos. Vamos a borrar de nuevo. Y entonces es muy importante, si no queremos que cambie esta puerta, queremos que se quede fija para que no, como pueden ver son muchos elementos, la podemos convertir en un bloque. Para eso, pues primero tenemos que seleccionarla y la vamos a mandar a layer 0. Me voy a la carpeta de selección. Como el layer 0 no aparece en mi carpeta de dibujos, tendría yo que seleccionarla acá, ¿no? Y cambiarla.
selecciono, layer 0. Sí, ahora bueno, ya que lo tengo en layer 0, voy a crear un bloque. Es muy importante, los bloques son muy fáciles de hacer y es una herramienta muy básica que me va a permitir hacer este dibujo y poder repetirlo dentro de otras partes en el mismo dibujo arquitectónico. Para hacerlo simplemente tenemos que seleccionar, presionar la tecla B y me va a aparecer una ventana auxiliar. Esta ventana emergente, donde dice name, hay que poner el nombre. Le voy a poner puerta de 1 metro, puerta 1.0 y únicamente le voy a dar OK. Ya con esto, si lo selecciono, se fijan, es un solo elemento, es un bloque. Entonces ya siendo este bloque ya lo puedo mandar a layer de puertas, ¿sí? Lo agarro, y lo traigo, ¿sí? Ya borro ese elemento. Si se fijan, aquí está pasando algo, que mi muro está atravesando. Ahorita lo vamos a dejar así porque más adelante lo vamos a hacer estas polilíneas, pero si lo empezamos a cortar desde ahorita vamos a hacer un relajo. Esta misma puerta me la puedo llevar yo, entonces ya como un bloque le doy copiar, selecciono la esquina para poder llevármela y únicamente lo roto. Vamos a dibujar unas ventanas y con esto vamos a terminar. Me voy al layer de ventanas, selecciono ventanas y voy a dibujar una ventana en esta parte, en la vista frontal, en la parte exterior. Entonces para dibujar la ventana es igual, vamos a dibujar un rectángulo, le voy a dar de base, vamos a dibujar una ventana de 1.5 con un espesor de 0.15, le vamos a dar igual los marcos, 0.025 de offset, alargo el dibujo, selecciono la parte central para que se vea el marco. Y normalmente la representación de las ventanas tiene una línea delgada al centro. Podemos dibujar como hicimos en el puerta, lo hacemos más angosto y lo movemos. Mover, lo ponemos en la parte central. Podemos hacer lo mismo, lo podemos crear como un bloque para que no tenga muchas entidades. Seleccionamos, le damos B, Enter para que nos haga un bloque. Y le ponemos ventana 1.5. Ya está hecho como una ventana, lo desplazamos. Entonces lo vamos a separar unos 30 centímetros para que no quede embarrado. Y lo mismo acá, nos podemos ir llevando a nuestro bloque. A las distintas partes. Aquí en este caso lo voy a acomodar a 0.5 metros. Una separación de 3 metros. Y las mismas ventanas me las voy a llevar para allá. Pero esta se empalma ahí, entonces vamos a cancelar esa ventana. No la vamos a utilizar estas 3 ventanas. Y de esta manera podemos empezar a hacer nuestro dibujo. Ya por último, como van quedando estos vanos y estas líneas se pueden superponer, lo que podríamos hacer aquí es seleccionar una vez más el layer de muros y vamos a crear islas para que podamos borrar estos archivos. Ya ven que estos archivos pasan por esta parte, y para no estar borrando o hacer dibujos más cortos, lo primero que voy a hacer es que voy a apagar mi layer de ejes para que no se vea. Le presiono donde está el foquito y se van a apagar en automático. Y entonces voy a crear con un comando que se llama contorno o boundary, es B o enter, y vamos a seleccionar el pick point, que es una herramienta parecida a la del hatch. Vamos a dar clic y lo que voy a ir haciendo es que va a ir creando islotes. Hay que tener mucho cuidado con esto porque puede alentar la máquina, entonces vamos haciendo uno por uno. Damos clic, enter, me voy acercando, pick point, o islas pequeñas para que no tengamos problema. Y ya cuando estamos en las más lejanas,
Pero ven, nos genera como todas estas, hace como ese pequeño error. Pero entonces ya podemos ir borrando las demás líneas que no estamos ocupando. Y aquí nada más tenemos que revisar cómo es que se hizo el dibujo. Se observa. Bueno, hay que borrar este que no las hizo de más. Me queda este contorno y queda este superior. Nos faltaría colocar el portón, colocar la puerta principal, pero eso lo veremos más adelante. Espero les haya servido. Nos vemos pronto.